Buenas noches. Hoy vamos a realizar la práctica número 2, amplificador multietapa con acoplamiento capacitivo. Voy a ir ingresando las resistencias que voy a necesitar. Ya posteriormente les voy a ir cambiando sus valores correspondientes. Ok. Voy a rotar las 90 grados para que me queden en una mejor posición. Voy a incluir mis transistores. En mi caso voy a usar transistor NPN virtual. Son BJTs. 2 y 3 transistores. También voy a necesitar capacitores perfecto. Voy a empezar a cerrar mis lazos. Ellos van a ir, estas resistencias van a ir conectadas a donde está la alimentación de mi fuente. No. Lo que estoy realizando en este momento es cerrando los lazos que voy a necesitar. Comando mi configuración. Lo bajamos un poco porque recordemos que ellos están acoplados colectores con bases de sus siguientes etapas. Entonces estoy dejando espacio para poder realizar mis mediciones y que no se me dificulte poder conectar los equipos de medición. Este paso lo realizo de esta manera para que estén unidos.
si no pasa por encima de él y no se entrelaza, por lo tanto queda abierto. Ok, voy a ingresar tierra a cada uno de esos extremos donde corresponde enlazar tierra. Voy a empezar acomodando los valores con respecto a los de mis referencias. Por lo menos estos capacitores de desacople de cada etapa son de 10 microfaradios. El de desacoplo de salida también es de 10 microfaradios. Los de los emisores son de 100 micros. Ok. Mi R1 tiene un valor de 68 kilos. Mi R2 tiene un valor de 15 kilos. R3, que correspondería a colector 1, vale 12 kiloohmios. R4, que correspondería a una de las resistencias del emisor, serían 470 ohmios. Esta R5 es una RE2 y tiene un valor de 2,2 kiloohmios. R6, que se encuentra en paralelo con R7, 68 kilos y 12 kilos. R8, resistencia del colector 2, 3,3 kilos. R9, al igual que en el primer caso, sería una de las resistencias de nuestro emisor, 330 ohmios, y la segunda resistencia del emisor, 470 ohmios. R11, que es la que me alimenta la base del tercer transistor, 120 kilos, y R12, que es la resistencia de mi emisor 3, tiene un valor de 0,75 kilos o 750 ohmios. Mi RL si vale 1 kilo ohmio. Voy a ingresar mi fuente de polarización en corriente directa, que tiene un valor de 15 voltios. Una vez realizado nuestro montaje, vamos a proceder a conectar nuestros multímetros para comenzar con las mediciones de los voltajes de polarización de nuestro amplificador. Este multímetro en la base del tercer transistor, en el emisor de nuestro tercer transistor. Vamos a girarlo y ir conectando positivo al generador o al emisor, positivo a la base. Igual ese también lo vamos a girar horizontalmente para que el positivo nos quede más cerca de la rama que la tenemos que conectar. Acá
al emisor. Igual en este caso y en este, para que mi conexión no quede interrumpida. Voy a conectar tierra y cada uno de los extremos negativos de los multímetros que acabo de conectar para hacer las mediciones de los voltajes. Ahora interconectar estas tierras que acabo de insertar. Si no conectamos alguno de los dos extremos, no nos hará una medición. Ok. Procedemos a energizar. Voltaje de base 1, voltaje del colector 1 y voltaje del emisor 1. Voltaje del colector 1, tengo un voltaje de 6,78 voltios en simulación y 6,06 voltios en teórico. Voltaje de base 1, tengo un valor de 2,63 voltios en simulación y 2,62 voltios en teórico. Voltaje de emisor 1, 1,86 voltios en simulación y 2,01 voltios en teórico. Procedemos a observar los voltajes de polarización de nuestro segundo transistor. En este mismo orden volvemos a observar voltaje del colector 2, 9,70 voltios en simulación y 9,39 voltios en teórico. Voltaje de base 2, 2,09 voltios simulados y 2,08 voltios en teórico. Y voltaje de emisor 3, 1,30 voltios en simulación y 1,38 voltios teóricos. Son voltajes acercados. Y ya para nuestro tercer transistor se sobrepone que el voltaje del colector es 15 voltios porque esto está conectado directamente a la fuente, y tenemos un voltaje de base 3 de 6,31 voltios en simulación y 6,23 voltios en teórico. Igual el voltaje de emisor 3, 5,49 voltios en simulación y 5,54 voltios en teórico. Los voltajes que acabamos de medir son voltajes que sí se acercan a los que hemos calculado teóricamente. Voy a eliminar las conexiones a tierra para poder realizar las medidas de las corrientes de polarización. Aquí debo interrumpir la conexión, dado que la medida de corriente se realiza en serie. Además, incluimos el multímetro para poder medir la corriente del colector número 3.
acercar para poder eliminar este paralelo para que ahora se me queden en serie. Por lo general, cuando esta conexión queda muy pequeña, es muy difícil de cortarla, entonces toca dejar una conexión un poco más amplia. Ahora sí. Ok, vamos a configurar nuestros multímetros para que realicen conexiones medidas en amperios y así no se interrumpa la circulación de la corriente. Ya internamente el multímetro continúa con el flujo de la corriente. Ok, una vez todos los multímetros conectados y acomodados, configurados para que midan corriente, vamos a energizar nuevamente nuestro circuito y proceder a observar la medición de corriente de nuestro primer transistor. Para la corriente de base 1 tengo teórico 7,45 micros y en simulación 6,903 micros. Para corriente de colector 1 745,32 micros y tenemos 690,25 micros. Y para emisor 1 752,77 y en emisor 1 en simulación 697,15 microamperios. Si se acercan, continúo con los del transistor 2. Para mi corriente de base 2 tengo 17,03 micros teóricos y 16,082 micros de simulación. Para mi corriente del colector 2 tengo teóricos 1,70 mA y tengo 1,61 mA en simulación. Para mi corriente del emisor 2 tengo 1,72 mA en teórico y en simulación 1,624 milis. Las diferencias no son muy grandes respecto unas a las otras. Las teóricas con las simuladas. Ok. Para nuestro transistor número 3 tenemos una corriente de base 73,05 micros teóricos y 72,412 micros en simulación. Para mi corriente de colector 3 tengo 7,31 mA y acá en simulación 7,24 mA. Para la corriente del emisor 3 7,38 mA y en simulación 7,31 mA. Una vez medidas nuestras corrientes y voltajes de polarización, voy a volver a conectar mi circuito como se encontraba inicialmente. Ok, ya tengo conectado mis capacitores de acoplo y desacoplo y voy a conectar mi generador de funciones
mi generador de funciones. Positivo a la entrada de mi circuito. Y negativo a tierra. Ahora el osciloscopio ya es interconector tierra, canal 1 a la entrada, y canal 2 en mi salida. Configuro mi generador en 1 kHz y vamos a ingresar lo que nos arroja mi máxima expresión, que son 68,14 milivoltios. Energizamos, encendemos. Vamos a cerrar un poco el circuito y observamos que nuestra onda nos está recortando, nos está recortando aún. Voy a empezar a disminuir. Vamos a cambiar acá. Canal 1. Quiero observar voltaje pico pico. De regreso. Canal 2. Igual. Quiero observar mi voltaje pico pico. No hay problema. Vamos a empezar a disminuir el voltaje de la amplitud hasta que nuestra onda sea completamente sinusoidal. Aquí vemos que todavía está recortando. Ok, 22 milivoltios pico. 22 milivoltios pico. Ampliamos un poco el set division. No, ya no está recortada. Esta es mi señal de entrada. Ok. Para calcular nuestra ganancia, canal 2, que serían 6,5 voltios, entre mi canal 1, que serían 87,4 milivoltios, para una ganancia de 74,37. Eso nos está dando por las simulaciones, y nuestra ganancia en teoría a través de los factores de carga me da 79,30. La señal amarilla corresponde al voltaje de entrada, mi canal 1, y la señal azul corresponde a mi salida, canal 2.